Reyes, capítulo 19, versículo 7. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos honra. Te pido que hables hoy en este día, Señor, al corazón de nuestras vidas, conforme a la necesidad que hay en cada uno, Señor, de nosotros, y sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice allí en el versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Diga conmigo: porque largo camino te resta. Dile al que está ahí enseguida tuyo: largo camino te resta. Amén. Ocupe su asiento en la presencia del Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios sigue siendo bueno? Aleluya. Bueno, aquí en este libro el libro de Primera de Reyes, por allá en el capítulo 18, si usted recuerda, y aquellos que conocemos o estamos más familiarizados con el profeta Elías, Elías hace que fuego descienda del cielo y también acaba con 400 profetas de Baal y los degolla y tiene una grande victoria. ¿Cuántos se recuerdan eso? Pero y ahora, hermanos, vemos que también en ese momento le llega una noticia, le llega un mensajero con una noticia que lo paraliza, lo llena de temor. Y la noticia era que una tal Jezabel había enviado un mensajero diciéndole a Elías que al otro día él estaría como aquellos profetas que había matado. Entonces, hermanos, vemos la reacción de Elías y la historia nos dice que Elías, después de haber escuchado aquella noticia amenazante, dice que Elías huyó al desierto y pide a Dios que le quite la vida. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Entonces, hermanos, yo quisiera llevarlos a dar de repaso algunos versículos que están ahí en el capítulo 19 y en el versículo 1. Dice en el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, dice la escritura, que Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí una cabecera, en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dile al que está ahí a tu lado: no te duermas. Aleluya. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén.
¿Cuántos creemos que Dios sigue siendo bueno? Y que como estuvo con el profeta, sin duda está con su iglesia. Aquí en este término ángel se refiere a mensajero. Los ángeles son mensajeros. Amén. Son mensajeros de Dios. Pero la escritura también nos dice que los ángeles, hermano, están a la disposición de los hombres, de la iglesia de Cristo. Aleluya, al servicio nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Así que, hermanos, vemos nosotros que en esta historia Jezabel manda un mensajero, pero Dios manda otro mensajero. Y cada vez que el mundo te manda un mensajero de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque eso es lo que significa Jezabel. Cada vez que el mundo manda un mensajero con un mensaje negativo, con un mensaje del infierno, aleluya, Dios te va a mandar un mensaje de esperanza y de poder y de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, nosotros debemos de confiar en Dios. Quizás te hagas la pregunta en esta mañana, o te haga la pregunta: ¿a qué mensajero escuchas tú? Porque, hermanos, la vida del cristiano, aleluya, es una vida de acción, de constante dedicación al Señor, en la cual también vemos constante oposición. Que cuando queremos servir a Dios, hermano, y recibimos el mensaje de la palabra de Dios, también va a venir un mensaje negativo que va a tratar de desanimarte y, hermano, a estorbar a lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Pero la pregunta es: ¿cuál es el mensajero que tú escuchas? Porque una de las cosas que tenemos que aprender hoy en esta mañana es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar el mensaje que viene del cielo. Aleluya. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios dice: el que tenga oído para escuchar, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. A su nombre. Vemos nosotros, hermanos, que estos mensajeros de Dios siempre van a venir en respuesta a la oración del pueblo. La Biblia nos habla y nos dice acerca del profeta Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de él? Dice la escritura que él estaba orando por la liberación del pueblo. Él estaba orando por su familia. Él estaba orando por algo poderoso, por algo bueno. Pero siempre que, hermanos, queremos nosotros hacer las cosas bien, el enemigo va a querer venir a estorbarte para que tú no puedas hacerlo. Pero quiero decirte algo en esta mañana: que más poderoso es el que está contigo y conmigo que el que está en contra nuestra. Aleluya, alguien dice amén. Así que a veces el problema se va a presentar a tu vida, pero quiero decirte en esta mañana que Dios es más grande que tus problemas. Dios es más poderoso que cualquier oposición que se quiera presentar a tu vida. Dice el versículo 2 que leíamos ahorita: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo amenazó de muerte. Aleluya, hay poder en Cristo. Pero aún así venga el enemigo a amenazarte con amenazas, hermano, tú debes de estar firme creyéndole a Dios. Aleluya. Vemos nosotros que la Biblia nos dice que Elías era un hombre igual que tú y yo, sujeto a pasiones, a debilidades, batallaba con su carne, batallaba con su persona, pero era un hombre que, hermano, le creía a Dios. Pero también era un hombre, hermano, que si se descuidaba, el enemigo iba a tomar ventaja de su debilidad. Por esas razones que nosotros nos tenemos que mantener firmes en el Señor. Alguien diga amén. Aleluya, su nombre. Elías, cuando recibe la amenaza de muerte, a la primera que recibe ese mensaje, hermanos, Elías tiene una actitud, hermano, de temor, de miedo. Muchas veces, hermanos, vemos que los mensajes malos, las cosas malas causan mayor impacto que ni lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero eso no debe de ser así. ¿Alguien está aquí? Aquel mensaje negativo,
lo hizo correr, hermano, a Elías al desierto. De tal manera, hermanos, que yo no miro en la escritura que él haya consultado a Dios. Mira, Señor, he recibido amenazas, pero yo sé que tú estás conmigo. No dice la escritura que él haya hecho eso antes de que él huyera al desierto. Hermano, él tomó su decisión por él solo. Quizás él confió por un momento en su humanidad, en sus fuerzas, quizás en su experiencia. Pero por mucha experiencia que tú y yo tengamos, por mucha palabra que conozcamos, si no la ponemos en obra en nuestra vida, nada va a pasar. ¿Alguien está aquí? Tenemos que vivir lo que predicamos. Aún así venga el gigante más grande, el problema más grande a nuestra vida, tú y yo tenemos que creer que el que está con nosotros nos dará la fuerza para vencer en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Gracias, Jesús. Entonces nosotros vemos que este mensaje negativo, a la primera vez que él lo oyó, le causó, hermano, un temor tremendo que lo hizo correr y irse a querer morir debajo de un árbol. Aleluya. Y a veces el enemigo así va a querer venir, asustarte para que tú salgas corriendo, para lo que tú un día le dijiste a Dios. Hermano, se te olvide en el momento y seas perturbado por la oposición y salgas corriendo, salgas huyendo. Hermano, pero a los problemas no se les huye, se les enfrenta. ¿Alguien dice amén? Alguien decía por allá en un dicho, ¿verdad?, que al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Aleluya, hay poder en Cristo. Nada más que la diferencia es que tú y yo no peleamos con nuestras propias fuerzas. Hay alguien que pelea por ti y por mí. Hay alguien, aleluya, que está siempre velando por nuestra vida, esperando que tú y yo clamemos para él, hermano, entrar en nuestro auxilio. Por eso es que el salmista David sabía clamar a Dios, y él reconocía que Jehová era su auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es tu auxilio en las tribulaciones si no es Dios? ¿A dónde corres cuando estás en un problema? No importa cuál sea. Puede ser enfermedad, puede ser financiero, puede ser matrimonial. ¿Tomas decisiones por ti mismo? ¿Echas a volar tu intelecto? ¿O buscas la consulta de Dios Todopoderoso? Porque a veces corremos primero al médico, primero a los banqueros a ver si te prestan, corremos primero al vecino a ver qué te puede aconsejar. Pero se nos olvida hincarnos de rodillas y orar al Señor y decirle: Señor, pon los medios. Mi confianza está puesta en ti y usa el que tú has de usar. Pero tú me has de sacar victorioso de esta. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando él escuchó la mala noticia, mira la decisión que toma. Lo primero que hace es huir, correr, irse al desierto. Tanta fue, hermano, su angustia, que la depresión lo abrazó y deseaba morirse. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha deseado morirse por los problemas? A lo mejor sí, pero contéstele al Señor. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Dios que tú y yo servimos es un Dios poderoso, que así como liberó a Elías, nos liberará a nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces vemos nosotros que dice la escritura que huyó y vino a Berseba, que estaba en Judea, y dejó allí a su criado. Allí abandonó a su criado. Ahí arréglatelas como puedas. Yo me voy porque me andan buscando para matarme. Como cuando llega el cobrador a su casa, ¿no? No tiene papá. Y le dice al hijo: pues ahí arréglatelas. O le dice al que esté ahí con usted. Y usted va y sale a esconderse al cuarto de la depresión. Porque hay muchos que eso hacen, ¿no? Pero yo sé que usted no. Aleluya. Usted cuando se va a su cuarto se va a orar, a invocar el nombre de nuestro Dios, porque ahí está la respuesta. Alguien diga amén. Aleluya. Cristo es bueno. El versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Sabes que él se fue al desierto?
Y quiero decirte algo en esta mañana: el desierto tipifica prueba, es un lugar de prueba. Y tú y yo, como hijos de Dios, llega el momento que vamos a ser probados por la prueba. Elías era un hombre de fe, Elías era un hombre que caminaba, hermano, bajo la unción del Espíritu Santo, pero seguía siendo tan humano como tú y como yo. Sin embargo, Dios lo usó extraordinariamente. Pero cuando él fue puesto en la primera prueba, vemos la actitud de él. Él corrió al desierto y deseaba morirse, porque grande fue su temor, que cayó en depresión. Pero el desierto representa lugar de prueba. ¿Cuántos se recuerdan de Jesús? Cuando Jesús inició su ministerio, la Escritura dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Estamos aquí? Él fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando él estaba en aquel desierto, la Escritura dice, aleluya, que vino también Satanás para tentarlo. Vino Jezabel, el diablo, el Señor lo reprenda. Alguien dice amén. Y comenzó a tentarlo, y Jesús tenía hambre, y el enemigo lo tentó con la comida y le dijo: si convirtieres esas piedras en pan, si tú orases y orases por esas piedras, se convertirán en pan para que sacíes tu hambre. Pero ¿cómo se defendió el Señor en aquel tiempo? ¿Usted se acuerda? La Escritura dice que se defendió con la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así que el Señor es nuestro mejor ejemplo cuando nos encontramos en nuestro desierto. Después vino Satanás, dice la Escritura, y lo llevó al pináculo del templo, en la parte más alta, y le dijo: si postrado me adorares, todos los reinos que tú miras serán tuyos. Pero vemos nosotros, hermano, que el Señor siempre se defendió con la palabra. Aleluya. Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Entonces la Escritura dice que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Llegó un momento en su vida, hermanos, que él se sintió desanimado, sin fuerzas, cansado, hermano, de tal manera que se aisló de la gente y fue y se refugió en aquel desierto. Pero ahí estaba el Señor con él. Ahí en el desierto, hermanos, va a estar Dios con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Ahí en el desierto de nuestra prueba, Dios va a estar con nosotros. Aunque también va a estar el enemigo, el tentador. Pero recuerda que el Señor lo venció en la cruz de Calvario. Y si el Señor lo venció, usted y yo somos más que vencedores. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. No todas las voces que escuchamos va a ser la voz de Dios. Va a haber voces que te van a llenar de temor, que te van a decir que no puedes, te van a venir a desanimar. Pero Dios nunca te va a dar un mensaje de desánimo. Dios nunca te va a desanimar. Dios nunca te va a hacer que tengas temor. Al contrario, Dios siempre va a venir a darte una palabra de esperanza. Dios siempre te va a levantar con poder. Así que, hermano, aprende a escuchar la voz de Dios. Dile al que está ahí a tu lado: aprende a escuchar la voz de Dios. Amén. Cristo es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé cuántas veces quizás a ti Dios te ha hablado. Quizás 2 o 3 veces, o 4 o 5 veces. Pero Dios así es de bueno, que, hermanos, Dios le había hablado a Elías la primera vez y le volvió a hablar por la segunda vez. Y vemos, sin embargo, nosotros que cuando él recibió el mensaje de Jezabel, a la primera vez, al primer mensaje que él escuchó, reaccionó a lo negativo. Y a veces sucede eso en el ser humano, que somos más vulnerables a lo negativo que a las cosas buenas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios siempre va a estar allí, esperándote que despiertes, que reacciones, que te levantes, que te nutras con la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén?
Yo no sé si a lo mejor hoy en este día usted esté atravesando por una prueba, por su desierto, que a lo mejor dice ya no puedo más. Todos tenemos un desierto que cruzamos en la vida. Alguien dice amén. Y cada quien tiene su propio desierto, cada quien lucha en su propio desierto. Pero ya sabemos que allí en el desierto, hermanos, somos probados. Y alguien decía por allí, en el desierto o te formas o te mueres. Porque en el desierto, hermanos, tenemos que sacar fuerzas de flaqueza. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír cuando Dios te habla. Por muy desanimado que estés, por muy difícil que sea tu prueba, que a lo mejor ya no tienes fuerza ni siquiera para levantarte e ir a trabajar, o ya no quieres regresar a la iglesia, o ya no quieres servir en el ministerio que Dios te había colocado, porque el desánimo parece que es más fuerte que lo que Dios depositó un día en ti. Hermano, muchas veces pasa eso, aún con los creyentes, porque Elías era un profeta, no era un inconverso, era un profeta, y era el hombre que hizo descender fuego del cielo. Era el hombre que oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió, porque Dios estaba con él. Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Lo que sucede es que muchas veces reaccionamos rápido al mensaje de muerte, al mensaje negativo. No puedes, eres un fracasado, y comenzamos a escuchar puras cosas negativas. No vas a salir de esta, tus sueños no se van a realizar. Y, hermano, pero cuando nosotros confiamos en Dios, debemos de aprender a tener paciencia. Alguien diga amén. Sin embargo, hermanos, el mensaje de Dios no es ese. El mensaje de Dios siempre va a ser levántate. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Levántate, porque largo camino te espera. Dice ahí en el versículo 4: y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro. Bueno, eso ya lo leímos. Vamos al 5. Dice la escritura: y echándose debajo del enebro, dice que se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Cuando Elías, hermano, estaba en el desierto, dice la escritura que él se quedó dormido, porque a veces eso hace el desánimo, te duerme, te paraliza, te estanca. Hermanos, porque a veces los pensamientos negativos que vienen a tu vida, el desánimo viene para estancarte, hermanos, porque eso es lo que hace el temor, estanca. Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Entonces la escritura nos dice que se quedó dormido. Pero sabes, algo sorprendente aquí: Dios envía un ángel a fortalecer a Elías. ¿Cuántos creemos que Dios envía ángeles a visitar nuestras vidas? Los ángeles son ministradores que están puestos, hermano, a disposición del pueblo de Dios. Son mensajeros de Dios, que cuando tú oras por algo, los mensajeros de Dios vienen en respuesta a la petición cuando Dios te la contesta. ¿Cuántos creemos que Dios sigue contestando nuestras peticiones? Entonces dice la escritura que vino un ángel y le tocó. Vino para confortarlo y le dijo: levántate, come. Aleluya. Necesitaba comer porque estaba débil, estaba decaído físicamente, no solamente moral y espiritualmente, sino estaba físicamente débil. El versículo 6 dice: entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas de una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dile que está ahí a tu lado, te habla: no te duermas. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que a veces viene el Señor para confortarnos, para darnos nuevas fuerzas. Él es tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Viene y te trae comida, te trae alimento, lo que tú necesitas, lo que tú estás pasando. Así como le sucedió a Elías. Dios no te va a abandonar, no te va a dejar solo. Sin embargo, nosotros vemos que después que él comió, se volvió a quedar dormido. ¿Qué pasó? El propósito de Dios en la vida de Elías es que él se levantara y continuara el ministerio que Dios le había encomendado. Porque Elías tenía un propósito, al igual que usted y yo tenemos un propósito de Dios. Alguien dice amén.
El que hayamos sido llamados por Dios no es solamente haber venido a estar sentado en una banca, es que Dios nos llamó con un propósito. Así que dile al que está ahí a tu lado, Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito se va a cumplir. Así como se cumplió en la vida de Elías, sin duda se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Cristo es bueno. Alguien dice amén. Pero una de las cosas que sucede a veces, hermanos, es de que la comida aquí representa la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, a veces estamos débiles espirituales, pero necesitamos una palabra que nos alimente, una palabra que nos llene. Tenemos que comer la palabra que Dios tiene para nosotros. Y a veces el problema no es que Dios venga a fortalecerte y a darte esa palabra. El problema es que a veces somos nosotros. Aquí el problema no era el ángel, no era el pan, el alimento que trajo el ángel, sino era Elías, que era tan fuerte la depresión, el desánimo, que él, hermano, se volvió a dormir. Lo que pasa es que a veces no digerimos la palabra de Dios. Y cuando tú, hermanos, no digieres la palabra de Dios, te sales como entraste. Pero cuando tú aprendes a digerir la palabra de Dios, te vas a fortalecer. ¿Alguien dice amén? Porque la palabra de Dios se digiere, se come en el espíritu, se aplica, hermano, y se practica. ¿Cuántos decimos amén? Porque si hemos sido llamados para ser discípulos, para ser hijos de Dios, para trabajar en su obra, debemos de mantenernos firmes. Así que, hermanos, cuando nosotros venimos, debemos aprender a comer la palabra de Dios. No es como hubiese dicho Santiago, que a veces somos, hermanos, oidores olvidadizos, que te entra por un oído y por el otro te sale. Escuchas la palabra de Dios, pero no la retienes porque no la digieres. Pero es el pan que viene del cielo, la palabra de Dios, es el pan de vida. Alguien diga amén. Y cuando lo digerimos es cuando lo creemos. Es cuando, hermanos, lo deseamos, lo anhelamos, hermano. Anhelamos nutrirnos con esa palabra que viene de Dios. Y esa palabra nos va a levantar. Porque si Dios dice en su palabra que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, yo lo creo. Y yo digiero esa palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el asunto y el problema con muchos es que no digieren la palabra. Quizás por falta de fe, quizás porque le creen más a lo negativo, quizás porque le creen más a su desánimo que a lo que Dios quiere de su vida. Y a ustedes saben que el desánimo no viene de Dios. Dios nunca te va a mandar desánimo. A Dios no le agrada, hermano, que te desanimes. Se compadece de nosotros porque Él es un Dios de misericordia. Y viene a fortalecernos y viene y nos trae lo que necesitamos y nos trae palabra. Pero depende de nosotros si digerimos, si creemos esa palabra. O simplemente te estás durmiendo en las bancas y te sales igual, y te vas a tu casa y ya no regresas a los cultos. Y de repente te acuerdas, ahora hay servicio en la iglesia. Hermanos, debemos de ser una iglesia firme en el Señor. Alguien diga amén. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que dile al que está ahí a tu lado, no te duermas. Porque Elías había pensado, hermanos, que con la victoria que él había obtenido en ese momento, la victoria que obtuvo de matar a los 400 profetas de Baal y haber hecho que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y haber hecho que el pueblo le creyera al Dios que había hecho que descendiera fuego del cielo, él pensó, ya se arregló el problema con estos. ¿Cuántas veces no estamos en una situación difícil en donde estás en una prueba, estás en tu desierto tratando de cruzarlo y te dan ganas, hermano, mejor de dejarte morir, de echarte abajo de un árbol, si es que hay en el desierto? No hay, ¿verdad? Ahí dice la Biblia que era un enebro, hermanos, y dejarte morir. Pero Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que te mantengas firme en tu desierto, que aprendas a pelear tu batalla en el espíritu, porque Dios sin duda estará con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Elías había pensado que a través de aquella victoria, pues ya todo se había acabado.
Pero algo estaba pasando, es que Dios apenas estaba comenzando con Elías. ¿Cuántas veces no has cruzado tu desierto y lo pasas en victoria? Y dices, tuve la victoria, gracias Dios, gracias Señora. ¿Cuánto les ha pasado? Y luego de repente pasa una semana y viene otra prueba. Pero es que son los retos que Dios nos pone en nuestra vida, hermanos. Vienen nuevos retos. Pero cada desierto que tú y yo cruzamos en la vida, eso nos trae crecimiento espiritual, hermanos. Nos enseñamos a creerle a Dios y no a confiar en nuestras propias fuerzas, sino a confiar en Dios. De que si viene otra prueba, sin duda Dios te librará como te libró de la otra. De que si Dios te dio una victoria, sin duda Dios te dará la victoria en la siguiente prueba. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, cada vez que tengas una gran victoria, dale gloria a Dios. Y de una vez dale gracias a Dios por los nuevos problemas que vengan. Porque van a venir nuevas victorias. Porque no puede haber victorias sin problemas. No hay victorias si no hay desiertos. ¿Cómo tú podrías hablar de las grandezas de Dios si no has pasado por ningún problema? Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad que operan en los lugares celestes, en los aires. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre existe un desgaste espiritual. El problema de Elías era un desgaste espiritual. Pero nosotros tenemos que estar renovando nuestras fuerzas todos los días. Por esa razón es de que tenemos que venir al pie de la cruz. Por esa razón es de que tenemos nosotros que, hermanos, acostumbrar a tener un momento de intimidad con Dios en nuestra casa. Tú tienes que tener tu lugar de intimidad donde tú te nutres, donde tú te llenas del poder de Dios. Tienes que hacerlo every day, todos los días. Porque cada día que nosotros salimos a la puerta de nuestra casa, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. ¿Cuál va a ser la tentación de ese día o de esa semana? ¿Cuál va a ser la prueba que vamos a enfrentar? Pero tenemos que ir confiando que Dios va con nosotros y sus ángeles van con nosotros. Aleluya, a su nombre. Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes que existe un desgaste espiritual y emocional y que va a haber momentos que te vas a sentir así, pero tienes que pedirle a Dios que te fortalezca. Dice en el versículo 6: entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En el versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, diga conmigo, la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Viene el Señor una vez más, por segunda vez, a la vida de Elías. Oiga, lo están despertando como si fuera un niño chiquito. Ándale, Elías, levántate, mira, te trajimos una torta de la que más te gusta, cómetela. ¿Cuántas veces no necesitas tú algo y Dios te lo da y te tiene chiple? Porque a muchos de nosotros Dios, hermano, nos apapacha, nos ama, tanto así que nos da lo que le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, conforme alineado a la voluntad de Dios. Y cuando menos piensas, ahí está la bendición. Sin embargo, vemos nosotros, hermanos, que el ángel vino por segunda vez. Ahorita te decía, ¿cuántas veces ha venido el Señor a decirte levántate? ¿Cuántas veces? ¿2? Como Elías, 3, 4, 5. No importa cuántas veces haya venido, Dios siempre va a estarte llamando. Y es mejor que obedezcamos a la voz de Dios. Es mejor que aprendas a escuchar cuando es Dios el que te habla. Es la hora del culto, levántate temprano. Porque va a venir alguien a hablarte por el otro oído. No, mira, hoy es el partido de fútbol. No te levantes, está la novela. Cualquier cosa para estorbar a nuestras vidas, para seguir al Señor. Hermano, Dios siempre va a estar hablándonos al corazón. ¿Cuántos decimos amén? Y esta es la palabra y el mensaje que Dios trae a Elías. Elías, come y bebe y levántate,
porque largo camino te espera. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos todavía un reto grande por delante. ¿Cuántos decimos amén? Como iglesia y como familias, como personas, todavía tenemos un largo camino que recorrer. Cada que terminamos obtenemos una victoria, enfrentamos otro reto y tenemos que enfrentarlo con fe, creyendo que Dios nos va a dar la victoria. Tenemos que confiar que Dios va a obrar de una manera sobrenatural, que el día de mañana va a ser mejor que el día de ayer. Aleluya, porque Dios camina con nosotros. Alguien diga amén. Así que la escritura dice que después de que vino el ángel la segunda vez con Elías, dice la escritura en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido, diga conmigo fortalecido, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Se levantó fortalecido con aquella comida. Hermanos, tú tienes que salir fortalecido el día de hoy con esta comida. Aleluya. Tú tienes que salir con nuevas fuerzas. Aleluya. Y aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, hermanos, vamos a estar fortalecidos. Y una familia fortalecida es una iglesia fortalecida. Alguien diga amén. Necesitamos que la iglesia sea fuerte, aleluya, para que podamos enfrentar los retos que como iglesia atravesamos, o como persona, o como familia, aleluya. Quizás has pasado por pruebas, por problemas, pero déjame decirte que es temporal. Los problemas son temporales, las pruebas son temporales. No pienses que ya ahí te quedaste, porque muchos dicen como Elías, hasta aquí llegué. Ay, mátame, Señor, ya quiero irme contigo, Dios. No, Dios estará contigo para darte la victoria. ¿Cuántos decimos amén? Los problemas que enfrentamos, hermanos, van a pasar si tú confías en Dios. Pero depende de nosotros que le creamos a Dios. Porque a veces nosotros provocamos que las pruebas en el desierto sean más largas por nuestra falta de fe, por nuestra actitud equivocada que a veces tenemos. Por esa razón el pueblo de Israel, dice la escritura, que hermanos, en vez de durar 40 días, que según los que estudiaron la geografía de esa área debieron de haber durado para atravesar el desierto, duraron 40 años. Pero duraron 40 años dándole vueltas al desierto por la rebeldía de ellos, por la incredulidad de ellos, por la falta de fe. Y es lo que hace a veces, hermanos, que te estancas en tu desierto y no sales de ahí. Pero eso solamente pasa por falta de fe, por incredulidad, hermanos, por no creerle al Señor. Todos pasamos por allí, pero ¿cuál es la actitud correcta que debemos de tener pues en el desierto? Sabemos que es temporal. Debemos de darnos cuenta de eso y de que no nos vamos a quedar allí, que el Dios que tú y yo servimos nos dará la respuesta. ¿Alguien dice amén? Entonces dice que comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. Aquí está otra vez el número 40. El número 40 es otra vez número de prueba. Fueron 40 días en el desierto, ¿te recuerdas? ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días. Número 40 es número de prueba. Es nuestro desierto. Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice la escritura, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Porque a veces queremos, hermano, parece que nos levantamos y a veces queremos que vamos, hermano, bien, pero luego de repente ese temor, esa depresión no nos quiere soltar y vamos y nos refugiamos en una cueva. Aunque cueva significa lugar de refugio o escondite, pero va a venir el Señor a decirte: salte de tu cueva. A veces queremos estar en nuestra zona de confort y decirle al Señor: aquí me quedo, aquí me siento a gusto. Pero Dios quiere que nos levantemos y le creamos a Él y sigamos caminando hacia adelante, sigamos peleando la buena batalla, la batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile al que está ahí a tu lado: sal de la cueva, no te quedes en la cueva, amén.
Tenemos que salir adelante y creerle a Dios, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hay un largo camino que nos espera por hacer como familias, como personas, como iglesias. Enfrentamos retos. Yo no sé cuáles son tus retos, pero no tengas temor, Dios está contigo. Yo no sé cuáles son tus peticiones, sin duda Dios las contestará si tú le crees a Dios. Si tú viniste en este día creyéndole a Dios, Dios va a contestar, aleluya, tus peticiones. Viene Dios y le dice a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Sal de la cueva y harás lo que yo te mande, porque el largo camino te espera. Esa es la voz de Dios, la que te dice: no te des por vencido, vamos, levántate. Yo estoy contigo como poderoso gigante, aleluya. ¿Cuántos decimos amén? En múltiples ocasiones, hermano, hemos escuchado la voz de Dios y hemos salido llenos del poder de su Espíritu y hemos vencido y logrado grandes victorias. ¿Cuántos les ha pasado? Elías lo experimentó. Él obtuvo grandes victorias. Sin embargo, él cada que escuchaba la voz de Dios, hermano, Dios le daba grandes victorias. Dios estaba con él. Pero llegó un momento, hermano, que cuando nosotros decidimos escuchar al hombre y no a Dios, cuando no aprendemos a oír la voz de Dios, sino que escuchamos otras voces, ese día, hermano, si no escuchamos la palabra de Dios, entonces, hermanos, vamos a caer en derrota. Nos vamos a estancar. Vamos a terminar derrotados. Porque a veces, hermano, cuando escuchamos otra voz que no es la de Dios, va a ser una voz que te va a tratar de desanimar. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Aquí estás mejor en la casa. ¿Para qué oras? ¿Para qué estudias? Mira, mejor ponte a limpiar la yarda, ponte a trabajar, búscate otro trabajo. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Hermano, y así a veces viene el enemigo a engañar nuestras vidas. Aleluya. Pero, hermano, esa no es la voz de Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios es primero que todas las cosas. Alguien diga amén. Y cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces vamos a ver las victorias en nuestra vida. Vemos nosotros que, hermanos, Elías tenía un llamado de Dios y tenía un propósito de Dios. Dios le dice: salte de la cueva, levántate y come, porque el largo camino te espera. Y Dios lo mandó todavía a ungir reyes, hermanos, a ungir profetas, porque todavía tenía mucho trabajo por hacer. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer para Dios. Alguien diga amén. Como iglesia hay muchas cosas que tenemos por hacer por delante nuestro. Usted como familia, como padre y madre de familia, tiene muchas cosas por hacer, pero usted necesita la fortaleza de Dios. Usted necesita la fortaleza que viene del cielo. No trate de actuar en su propia sabiduría, sino apóyese en la palabra de Dios. Dice la escritura: no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Porque cuando aprendemos a temer a Jehová, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, cuando nosotros hacemos lo correcto, vamos a ver victorias en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver victorias en nuestros matrimonios. Alguien dice amén. Vamos a ver la victoria en nuestros hijos. Vamos a ver la victoria en lo que hacemos, en el negocio que emprendiste, en tu trabajo, donde quiera que tú andas. Vas a ver victoria en tu vida y vas a vivir una vida victoriosa. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que declarar victoria todo el tiempo y no derrota, porque el único derrotado aquí es el diablo. Aleluya. Alguien dice amén. Así que, hermano, dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Con Dios tenemos mañana, con Dios tenemos futuro. Alguien diga amén, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro futuro. Iglesia, nosotros tenemos un reto como iglesia también. Tenemos grandes cosas para hacer. A veces yo de aquí del púlpito les digo que vamos a hacer una adición para allá y para allá, y tenemos muchas cosas que hacer para alcanzar almas, para traerlos a este lugar, hermano. A través de todos los años que tenemos nosotros aquí, hemos visto matrimonios restaurarse, hemos visto vidas restaurarse que ya se habían apartado de Dios, hemos visto almas salvarse, hemos visto la gloria de Dios de una manera sobrenatural, hemos visto los enfermos sanarse, hemos visto grandes cosas de Dios. Hermano, Dios todavía tiene más cosas, aleluya, que mostrarnos, aleluya, pero Él quiere que sigamos hacia adelante. Alguien diga amén. Hermano, yo le invito en esta mañana, en esta hora,
para que usted tome el reto. Yo no sé por qué problema usted está pasando ahora, pero lo que yo sí le digo es de que el Señor está con usted. Y el Señor te dice ahora: levántate, porque el largo camino te espera. Amén. Esto apenas comienza, hermanos. Esto apenas está empezando. Así que tenemos que armarnos, hermano, con la armadura de Dios, llenarnos de su presencia, llenarnos de su espíritu, hermano, porque las cosas que nosotros vamos a enfrentar son cosas grandes. Si usted lo cree, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Y lo voy a invitar que pase a este altar y venga creyéndole al Señor. Quizás te has sentido como, a lo mejor en un momento como Elías. Te has ido a refugiar a la cueva, o te has ido a quedar allí atorado abajo del enebro, triste, con temor, pensando qué va a pasar mañana. Pero déjame decirte que lo que va a pasar mañana, si tú le crees a Dios, va a ser grande, porque Dios ya tiene la respuesta para tu vida. ¿Cuántos lo creemos? Dios tiene la respuesta para tu matrimonio. Dios tiene la respuesta para tu problema financiero. Dios tiene la respuesta para el problema que tú estás pasando ahora, si tú lo crees. El Dios que tú y yo servimos es el Dios de Elías. Come on, es el Dios de Elías. Aleluya. Cuando tú oras, desciende fuego. Amén. Cuando tú le crees a Dios, aleluya, Él contesta tu petición, si tú lo crees. Espero que hayas digerido la palabra en esta mañana y la hagas tuya en el nombre de Jesús. Y corras a este altar y le digas: gracias, Señor, porque hoy yo digiero tu palabra. Hoy yo creo lo que tú tienes para mí. Hoy en este día yo me fortalezco. Hoy yo como me fortalezco y me levanto, Señor, porque yo sé que un largo camino me espera. Hay muchas cosas por hacer. Yo sé que tú tienes la victoria para mi hogar, para mi matrimonio. Yo sé que tú tienes la victoria, Señor, ganada en esa cruz. Y si tú ganaste, yo soy más que victorioso, Señor. Yo lo creo en esta mañana, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo declaro, Señor, aleluya, que tú estás conmigo como poderoso gigante. Hoy ángeles hay en este lugar. Hoy ángeles vienen para confortarte. Hoy ángeles vienen, aleluya, al servicio tuyo y mío. Aleluya, porque son mensajeros de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Vamos, deja que sea Dios el que traiga ese mensaje, que levante tu ánimo. Ese ángel, aleluya, esa palabra que levante tu esperanza, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, fluye en esta mañana aquí. Hay una presencia gloriosa. Yo no sé cuántos lo quieren, pero si tú lo quieres, ¿por qué no pasas a este altar? Y dile: Señor, yo lo creo y lo recibo, Señor. Y yo declaro que esta semana, Señor, es mi victoria. Esta semana tú contestas mi petición. Esta semana, Señor, tú suples la necesidad que hay en mi casa. Esta semana, Señor, yo veré tu gloria. Oh, sí, Señor, porque a lo mejor estás cruzando tu desierto y a lo mejor piensas que Dios no te oye. A lo mejor piensas que hasta aquí llegaste, pero Dios ha estado todo el tiempo observándote y diciéndote: aquí yo he mandado a mis ángeles a tu lado para que te fortalezcas, para que comas mi palabra. Pero es tiempo de que aprendas, es tiempo de que digieras la palabra, es tiempo, aleluya, que digieras la palabra con fe, creyéndola, que la pongas en obra, que lo que tú has creído lo practiques, lo vivas, lo confieses, lo declares en el nombre de Jesús, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Vamos, ven y declara esa palabra en este altar y dile al Señor: yo lo creo, Señor. Yo declaro victoria en mi familia. Declaro victoria en mi matrimonio, Señor. Yo declaro victoria sobre mis finanzas, Señor. Sin duda las multiplicarás. Mandarás, Señor, la provisión, Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Vamos, créelo en el nombre de Jesús. Señor, cubra tu vida. No tengas temor, dice el Señor, yo estoy contigo como poderoso gigante, porque yo soy más grande
largo camino te espera. Solamente crea mi palabra, dice el Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Padre, bendice a tu hija, Padre. Tú mejor que nadie conoces su vida, conoces su necesidad, conoces su desierto, el desierto por el cual ella está pasando, Señor. Pero en esta hora el Señor te dice: yo estoy contigo en ese desierto. Yo he mandado a mis ángeles para consolarte, para fortalecerte. Pero hoy es momento de que tú creas a mi palabra. Y quiere mi palabra, créela, practícala, ponla por obra, dice el Señor, porque la victoria ya es tuya. Espérala en el nombre de Jesús, en tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Cuántas veces el Señor ha mandado a sus ángeles cuando estás ahí, aleluya, en tu intimidad con Dios, para fortalecerte, para decirte: tú no estás solo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Come, fortalécete, levántate, porque el largo camino te espera. Esto es el comienzo de algo grande que viene. Esto es el comienzo de lo que Dios va a hacer en tu vida si tú lo crees. Oh, gloria, 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 gloria. Crea mi palabra, dice el Señor. No temas ni desmayes,